La Santa. 22 años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecillas secretas del Trastevere, y me costó trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo. Tenía el cabello blanco y escaso, y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y las ropas funerarias del letrado antino con el que había venido a Roma por primera vez. Pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las perfidas de esos años, y volví a verlo como era, sigiloso, impredecible y de una tenacidad de picapedrero. Antes de la segunda taza de café, en uno de nuestros bares de otros tiempos, me atreví a hacerle una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Qué pasó con la santa? Ahí está la santa, me contestó, esperando. Solo el tenor Rivero Silva y yo podemos entender la tremenda cara humana de su respuesta. Conocíamos tanto a su dama que durante años pensé que Margarito Duarte era el personaje en busca de autor de los novelistas. Esperemos durante toda Esperamos durante toda una vida. Y si nunca dejé de que me encontrara, fue porque el final de su historia me parecía inimaginable. Había venido a Roma en aquella primera radiante en el que Pío XII padecía una crisis de hipo que ni en las buenas ni en las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar. Salía por primera vez en su escarpada aldea del Tolima, en los Andes colombianos, y se le notaba hasta en el modo del dormir. Se presentó una mañana en nuestro consulado con la maleta de pino ilustrado de que por la forma y el tamaño parecía un estuche de un violonchelo, y le pateó con Se presentó una mañana en nuestro consulado con la maleta de pino ilustrado que por la forma y el tamaño parecía el estuche de un violonchelo, y le pateó al cónsul el motivo sorprendente de su viaje. El cónsul llamó entonces por teléfono al tenor Rafael Rivero Silva, su compatriota, para que le consiguiera un cuarto en la pensión donde ambos vivíamos. Así lo conocí. Margarito Duarte no había pasado de la escuela primaria, pero su vocación por las bellas letras le habían permitido una formación más amplia con la lectura apasionada de cuanto material impreso encontraba en su alcance. A los 18 años, siendo un escribiano del municipio, siendo el escribano del municipio, se casó con una bella muchacha que murió poco después del parto de su primera hija. Esta, más bella aún que la madre, no murió de una fiebre esencial a los 7 años. Pero la verdadera historia de Margarito Duarte había empezado 6 meses antes de su llegada a Roma, cuando hubo que mudar el cementerio de su pueblo para construir una represa. Como todos los habitantes de la región, Margarito desenterró los huesos de sus muertos para llevarlos al nuevo cementerio. La esposa era polvo, en
en lo que la tumba antigua, por lo que en contrario, la niña seguía intacta después de 11 años, tanto que cuando destaparon la caja se sintió el vaho de rosas frescas con la que habían enterrado. Lo más asombroso, sin embargo, era que el cuerpo parecía en peso. Lo más asombroso, sin embargo, era que el cuerpo carecía de peso. Centenares de curiosos, contraídos por el clamor del milagro, desbordaron la aldea. No había duda. La incorruptibilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco de la santidad, y hasta el obispo de la diócesis estuvo de acuerdo en que el semejante prodigio deba someterse a un veredicto del Vaticano, de modo que se hizo una colecta pública para que Margarito Duarte viajara a Roma a batallar con una causa que no era solo suya ni del ámbito estrecho de su aldea, sino un asunto de la nación. Mientras nos contaba su historia en la pensión que apreciable barrio de Parioli, Margarito Duarte quitó el candado y abrió la tapa del baúl primoroso. Fue así cuando el tenor Rivero Silva y yo participamos del milagro. No parecía una momia marchita como las que se ven en tantos museos del mundo, sino una niña vestida de novia que siguiera dormida al cabo de una larga estancia bajo la tierra. La piel era tersa y tibia, y los ojos abiertos eran diáfanos y causaban la impresión insoportable de que nos veían desde la muerte. El raso y los azahares falsos de una corona no habían resistido al rigor del tiempo con tan buena salud como la piel, pero las rosas que habían puesto en las manos permanecían vivas, y el peso del estuche de piano, en efecto, siguió siendo igual cuando sacamos el cuerpo. Margarito Duarte empezó sus gestiones al día siguiente de la llegada, al principio con una ayuda diplomática, más compasiva que eficaz, y luego con cuantas artimañas se le ocurrieron para sortear los incontables obstáculos del Vaticano. Fue siempre muy reservado sobre sus diligencias, pero se sabía que eran numerosas e inútiles. Hacía contacto con cuantas congregaciones religiosas y fundaciones humanitarias encontraba a su paso, donde lo escuchaban con atención pero sin asombro, y le prometían gestiones inmediatas que nunca culminaron. La verdad es que la época no era la más propicia de todo lo que tuviera que ver con la Santa Sede. Había sido postergado hasta que el Papa superara la crisis de hipo, resistente no solo a los más refinados recursos de la medicina académica, sino a toda clase de remedios mágicos que le mandaban del mundo entero. Por fin, en el mes de julio, Pío XII se repuso y fue a unas vacaciones de verano en Castel Gandolfo. Margarito
llevó la santa a la primera audiencia del semanal con la esperanza de mostrársela. El papa apareció en el patio interior y en el balcón tan bajo que Margarito pudo ver sus uñas bien pulidas y alcanzó a percibir su hálito de lavada. Pero no circuló por entre los turistas que llegaban de todo el mundo para verlo, como Margarito esperaba, sino que pronunció el mismo discurso en 6 idiomas y terminó con la bendición general. A cabo de tantos aplazamientos, Margarito se decidió a afrontar las cosas en persona y llevó a la Secretaría de Estado una carta manuscrita de casi 60 folios, de la cual no obtuvo respuesta. Él no había previsto que el funcionario que la recibió con los formalismos de rigor apenas se dignó darle una mirada oficial a la niña muerta, y los empleados que pasaban cerca la miraban sin ningún interés. Uno de ellos le contó que en el año pasado anterior habían recibido más de 800 cartas que solicitaban la santificación de cadáveres intactos en distintos lugares del mundo. Margarito pidió, por último, que se comprobara la ingravidez del cuerpo. El funcionario la comprobó, pero se negó a admitirla. Debe ser un caso de sugestión colectiva, dijo. En sus escasas horas libres y en los áridos domingos de verano, Margarito permanecía en su cuarto, encarnizado en la lectura de cualquier libro que pareciera de interés para su causa. A fines de cada mes, por iniciativa propia, escribía en su cuaderno escolar una relación minuciosa de sus gastos con su caligrafía preciosista, que de amanuarse mayor para rendir cuentas escritas y oportunas a los contribuyentes de su pueblo. Antes de terminar el año, conocía a los dedados de Roma como si hubiera nacido en ellos. Hablaba un italiano fácil y de tan pocas palabras como su castellano andino, y sabía tanto como el que más sobre procesos de canonización. Pero pasó mucho tiempo antes de que cambiara su vestido fúnebre y su chaleco y el sombrero de magistrado, que en la Roma de la época eran propios de algunas sociedades secretas con fines inconfesables. Salía desde muy temprano con el estuche de la santa y a veces regresaba tarde en la noche, exhausto y triste. Pero siempre con un rescoldo de luz que le infundía alientos nuevos para el siguiente día. Los santos viven en su tiempo propio, decía. Yo estaba en Roma por primera vez estudiando en el Centro Experimental de Cine y viví su calvario con una intensidad inolvidable. La prisión donde vivíamos era en realidad un apartamento moderno a pocos pasos de la Villa Borghese, cuya dueña ocupaba 2 alcobas y alquilaba 4 a estudiantes extranjeros. La llamábamos María Bella y era guapa y
temperamental en la plenitud de su otoño, y siempre fiel a la norma sagrada de que cada quien es rey absoluto dentro de su cuarto. En realidad, la que llevaba el peso de vida cotidiana era su hermana mayor, la tía Antonieta, un ángel sin alas que le trabajaba por horas durante el día y andaba por todos los lados con su balde y su escoba de jerga, lustrando más allá de lo posible los mármoles del piso. Fue ella quien nos enseñó a comer los pajarillos cantores que cazaba Bartolino, su esposo. Por un mal hábito que le quedó en la guerra, a quien terminaría por llevarse a Margarito a vivir a su casa cuando los recursos no le alcanzaron para los precios de María Bella. Nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin rey. Cada hora nos reservaba una novedad, hasta en la madrugada, cuando nos despertaba el rugido pavoroso del león en el zoológico de la Villa Borghese. El tenor Rivero Silva se había ganado el privilegio de que los romanos no se resintieran con sus ensayos tempraneros. Se levantaba a las 6, se daba un baño medicinal de agua helada y se arreglaba la barba y las cejas de Mefistófeles. Y solo cuando ya estaba listo con la bata de cuadros escoceses, la bufanda de seda china y su agua de colina personal. Y su agua de colonia personal. Se encontraba en cuerpo y en alma en sus ejercicios de canto. Abría de par en par la ventana del cuarto, aún con las estrellas del invierno, y empezaba a calentar la voz con fraseos progresivos de grandes áreas de amor, hasta que se soltaba a cantarla en plena voz. La expectativa diaria era que cuando daba el do de pecho le contestaba el león de Villa Borghese, con el ruido del temblor de tierra. Eres San Marcos reencarnado, figlio mío, exclamaba la tía Antonieta asombrada. De veras, solo él podía hablar con los leones. Una mañana no fue el león el que le dio la réplica. El tenor inició de dueto de amor del Otello. Guía Neya. De pronto, desde el fondo del patio nos llegó respuesta de una hermosa voz de soprano. El tenor prosiguió y las dos voces cantaron el trazo completo para solas del El tenor prosiguió y las dos voces cantaron el trazo completo para solas del vecindario, que abrió las ventanas para santificar sus casas con el torrente de aquel amor irresistible. El tenor estuvo a punto de desmayarse cuando supo que su desdemona invisible era nadie menos que la gran María Caniglia,
Tengo la impresión de que aquel episodio de que le dio un motivo válido a Margarito Duarte para integrarse a la vida de la casa. A partir de entonces se sentó con todos en la mesa común y no en la cocina como al principio, donde la tía Antonieta lo complacía casi a diario con su guioso maestro de pajaritos cantores. María Bella nos leía los leía de sobremesa los periódicos del día para acostumbrarnos a la fonética italiana y completaba las noticias con una arbitrariedad y completaba las noticias con un arbitrariedad y una gracia que nos alegraban la vida. Uno de estos días cantó y a propósito de la Santa, que en la ciudad del Palermo había un enorme museo con los cadáveres incorruptos de hombres, mujeres y niños, inconcebible de varios obispos desenterrados de un mismo cementerio, de los padres capuchinos. La noticia inquietó tanto a Margarito que no tuvo un instante de paz hasta que fuimos al Palermo, pero le bastó una mirada que pasó por las abrumadoras galerías demonias sin gloria para formarse un juicio de consolación. No son el mismo caso, dijo. A estos se les nota enseguida que están muertos. Después del almuerzo, Roma sucumbía en el sopor de agosto. El sol de mediodía se quedaba inmóvil en el centro del cielo y en el silencio de las 2 de la tarde solo se oía el rumor del agua, que es la voz natural de Roma, pero hacia las 7 de la noche las ventanas abrían de golpe para convocar el aire fresco que empezaba a moverse y una muchedumbre jubilosa se echaba a las calles sin ningún propósito distinto que el de vivir en medio de los petardos de las motocicletas, los gritos de los ventiladores, los gritos de vendedores de sandía y las canciones de amor entre las flores de las terrazas. El tenor y yo no hacíamos la siesta, íbamos en su Vespa, él conduciendo y yo en la parrilla, y les llevábamos helados y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios. El tenor y yo no hacíamos la siesta, íbamos en su Vespa, él conduciendo y yo en la parrilla, y les llevábamos helados y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios de la Villa Borghese, en busca de turistas desvelados a pleno sol. Eran bellas, pobres y cariñosas, como la mayoría de las italianas de aquel tiempo, vestidas de organza azul, de popelina rosada, de lino verde, y se protegían del sol con las sombrillas apolilladas por las lluvias de la guerra reciente. Era un placer humano estar con ellas,
porque soltaban por encima de las leyes del oficio y se daban el lujo de perder a un buen cliente para irse con nosotros a tomar un café bien conversado en el bar de la esquina, o a pasear en las carrozas de alquiler por los senderos del parque, o a dolernos de los reyes destronados y sus amantes trágicas que cabalgaban al atardecer. Más de una vez les servíamos de intérpretes con algún griego descarriado. No fue por ellas que llevamos a Margarito Duarte a la Villa Borghese, sino para que conociera el león. Vivía en libertad en un islote desértico, circundando por un foso. No fue por ellas que llevamos a Margarito Duarte a la Villa Borghese, sino para que conociera a el león. Vivía en libertad en un islote desértico, circundando por un foso profundo, y tan pronto que nos divisó en la otra orilla, empezó a rugir con un desasosiego que sorprendió a su guardián. Los visitantes del parque acudieron sorprendidos. El tenor trató de identificarse con su do de pecho matinal, pero el león no le prestó atención. Parecía rugir hacia todos nosotros sin distinción, pero el gigante se dio cuenta al instante de que solo rugía por Margarito. Así fue. Para donde él se movía el león, y tan pronto como se escondía dejaba de rugir. El vigilante, que era doctor de letras clásicas de una universidad de Siena, pensó que Margarito debía estar con otros leones que lo habían contaminado. De su olor, aparte, en esa explicación, que era inválida, no se le ocurrió otra. En este caso, dijo, no son rugidos de guerra, sino de compasión. Sin embargo, lo que impresionó al tenor Rivera Silva no fue aquel episodio sobrenatural, sino la conmoción de Margarito cuando se detuvieron a conversar con las muchachas del parque. Lo comentó en la mesa, y unos por picardía y otros por comprensión estuvimos de acuerdo en que sería una buena obra ayudar a Margarito a resolver su soledad. Conmovida por la debilidad de nuestros corazones, María Bella se apretó la pechuga de madriza bíblica con sus manos empedradas de anillos de fantasía. Yo lo haría por caridad, dijo, si no fuera porque nunca he podido con los hombres que usan chaleco. Fue así como el tenor pasó de la Villa Borghese a las 2 de la tarde y se llevó en ancas de su Vespa a la mariposita que le pareció más propicia para darle una hora buena de compañía a Margarito Duarte. La hizo desnudarse en su alcoba, la bañó con jabón de olor, la secó, la perfumó con una agua de colonia personal y la empolvó de cuerpo entero con su talco alcanforado para después de afeitarse. Por último,
Le pagó el tiempo que ya llevaban y una hora más, que le indicó letra por letra lo que debía hacer. Bella desnuda atravesó en puntitas la casa en, en penumbras, con un sueño de la siesta, y dio 2 golpecitos tiernos en la alcoba de fondo. Margarito Duarte, descalzo y sin camisa, abrió la puerta. Buona será Giovanoto, le dijo ella con voz y modos de colegiala. Mi manda il tonere. Margarito asimiló el golpe con una gran dignidad. Acabó de abrir la puerta para darle paso y ella se tendió a la cama mientras él se ponía a toda prisa la camisa y los zapatos para atenderla con el debido respeto. Luego se sentó a su lado en una silla e inició la conversación. Sorprendida, la muchacha le dijo que no diera prisa, que se diera prisa, pues solo disponían de una hora. Él no se dio por enterado. La muchacha dijo después de que de todos modos había estado el tiempo de que él hubiera querido sin cobrarle ni un céntimo, porque no podía haber en el mundo un hombre mejor comportado. Sin saber qué hacer, mientras tanto, escudriñó el cuarto con la mirada y descubrió el estuche de madera sobre la chimenea. Preguntó que si era un saxofón. Margarito no le contestó, sino que abrió la persiana para que entrara un poco más de luz. Llevó el estuche a la cama y levantó la tapa. La muchacha trató de decir algo, pero se le desencajó la mandíbula, como nos dijo después. Mi lo in culo. Escapó despavorida, pero se equivocó de sentido en el corredor y se encontró con la tía Antonieta, que iba a poner una bombilla nueva en la lámpara de mi cuarto, que fue tal el susto de ambas que la muchacha no se atrevió a salir del cuarto del tenor hasta muy entrada la noche. La tía Antonieta no supo nunca qué pasó. Entró a mi cuarto tan asustada que no conseguía atornillar la bombilla en la lámpara por el temblor de las manos. Le pregunté qué le sucedía. Es que en esta casa espantan, dijo. ¿Y ahora, a pleno día? Y ahora a pleno día. Me contó con gran convicción que durante la guerra un oficial alemán degolló a su amante en el cuarto que ocupaba el tenor. Muchas veces mientras andaba en sus oficios, la tía Antonieta había visto la aparición de la bella asesinada recogiendo sus pasos por los corredores. Acabo de verla caminando en pelota por el corredor, dijo. Era idéntica. La ciudad recobró su rutina de otoño. Las terrazas floridas de verano se cerraron con los primeros vientos y el tenor y yo volvimos a la vieja tractoría del Trastevere, donde solíamos cenar con los alumnos de canto del conde Carlo Calcagni y algunos compañeros míos de la escuela de cine. Entre estos últimos, el más asiduo era Lakis, un griego inteligente y simpático cuyo único tropiezo eran los discursos adormecedores sobre la injusticia social. Por fortuna, los tenores
y las sopranos lograban casi siempre derrotarlo con trazos de ópera cantados a toda voz, que sin embargo no molestaban a nadie después aún de la medianoche. Al contrario, algunos trasnochadores de paso se asomaban al coro y en el vecindario se abrían las ventanas para aplaudir. Una noche, mientras cantábamos, Margarito entró en puntillas para no interrumpirnos. Llevaba el estuche de piano, que no había tenido tiempo de dejar en la pensión después de mostrarle la santa al párroco de San Juan de Letrán, cuya influencia ante la sagrada congregación del rito era de dominio público. Alcancé a ver el soslayo que lo puso debajo de una mesa apartada y se sentó mientras terminamos de cantar. Como siempre ocurría al filo de la medianoche, reunimos varias mesas con la tractoría empezó a desocuparse y quedamos juntos, los que cantaban, los que hablábamos de cine y los amigos de todos. Y entre ellos Margarito Duarte, que ya era conocido ahí como el colombiano silencioso y triste del cual nadie sabía nada. Laquis, intrigado, le preguntó si tocaba el violonchelo. Yo me sobrecogí, con lo que me pareció una indiscreción difícil de sortear. El tenor era tan incómodo como yo. No logró remediar la situación. Margarito fue el único que tomó la pregunta con toda naturalidad. No es un violonchelo, dijo. Es la santa. Puso la caja sobre la mesa, abrió el candado y levantó la tapa. Una ráfaga de estupor estremeció el restaurante, los otros clientes, los meseros y por último la gente de la cocina, con los delatantes ensangrentados. Se congregaron atónitos al a contemplar el prodigio. Algunos se persignaron. Una de las cocineras se arrodilló con las manos juntas, presa de un temblor de fiebre, y rezó en silencio. Sin embargo, pasada la conmoción inicial, nos enredamos en una discusión a gritos sobre la influencia de la santidad de nuestros tiempos. Laquis, por supuesto, fue el más radical. Lo único que quedó en claro al final fue su idea de hacer una película crítica con el tema de la santa. Estoy seguro, dijo, que el viejo Cesare no dejaría escapar de este tema. Se refería a Cesare Savantini, nuestro maestro de argumento y guión, uno de los grandes de la historia del cine y el único que mantenía con nosotros una relación personal al margen de la escuela. Trataba de enseñarnos no solo el oficio, sino una manera distinta de ver la vida. Era una máquina de pensar argumentos. Le salían borbotones casi contra su voluntad y con tanta prisa que siempre le hacía falta la ayuda de alguien para pensarlos en voz alta y atraparlos al vuelo, solo que al terminarlos se le caían los ánimos. Lástima que haya que firmarlo, decía, pues pensaba que en la pantalla perdería mucho de su magia original.
Conservaba las ideas en tarjetas ordenadas por temas y prendidas con alfileres en los muros, y tenía tantas que ocupaban una alcoba de su casa. El sábado siguiente fuimos a verlo con Margarito Duarte. Era tan goloso de la vida que le encontramos en la puerta de su casa de la calle Ángela Merici, ardiendo de ansiedad por la idea que le habíamos anunciado por teléfono. Ni siquiera nos saludó con la amabilidad de costumbre, sino que llevó a Margarito a una mesa preparada, y él mismo abrió el estuche. Entonces ocurrió lo que menos imaginábamos. En vez de enloquecerse, como era previsible, sufrió una especie de parálisis mental. —¡Amasa! —murmuró, espantado. Miró a la santa en silencio por 2 o 3 minutos. Cerró la caja él mismo y, sin decir nada, condujo a Margarito hacia la puerta, como a un niño que diera sus primeros pasos. Lo despidió con unas palmaditas en la espalda. —Gracias, hijo. Muchas gracias —le dijo—, y que Dios te acompañe en tu lucha. Cuando cerró la puerta, se volvió hacia nosotros y nos dio su veredicto. —No sirve para nada el cine —dijo—. Nadie lo creería. Esa lección sorprendente nos acompañó en la travesía del regreso. Si él lo decía, no había ni que pensarlo. La historia no servía. Sin embargo, María Bella nos recibió con el recado urgente de que Sabatini nos esperaba esa misma noche, pero sin Margarito. Lo encontramos en uno de sus momentos estelares. Lakis había llevado a 2 o 3 condiscípulos, pero él ni siquiera pareció verlos cuando abrió la puerta. —Ya lo tengo —gritó—. La película será un cañonazo si Margarito hace el milagro de resucitar a la niña. —¿En la película o en la vida? —le pregunté. Él reprimió la contrariedad. —No seas tonto —me dijo—, pero enseguida le vimos a los ojos el destello de una idea irresistible. —A no ser que sea capaz de resucitar en la vida real —dijo, y reflexionó en serio—. ¿Debería probar? Bueno, fue solo una tentación instantánea. Antes de retomar el hilo, empezó a pasearse por la casa como un loco, feliz, gesticulando a manotadas y gestionando a manotadas y recitando la película a grandes voces. Lo escuchamos deslumbrados con la impresión de estar viendo las imágenes como pájaros fosforescentes que le escapaban el tropel y volaban enloquecidos por toda la casa. —Una noche —dijo—, cuando ya hayan muerto como 20 papas que no lo recibieron, Margarito entra a su casa cansado y viejo, abre la caja, le acaricia la cara a la muertita y le dice con toda la ternura del mundo, por el amor de su padre: hijita, levántate y anda. Nos miró a todos y remató con el gesto triunfal: ¿y si la niña se levanta? Algo esperaba de nosotros, pero estábamos tan perplejos que no encontrábamos qué decir.
salvo Lakis, el griego, que levantó el dedo como en la escuela para pedir la palabra. Mi problema es que no lo creo, dijo, y ante nuestra sorpresa se dirigió directo a Sabatini. Perdóname, maestro, pero no le creo. Entonces fue Sabatini el que se quedó atónito. ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo?, dijo Lakis, angustiado. Es que no puede ser. Amansa, gritó entonces el maestro con el estruendo que debió oírse en el barrio entero. Es lo que más me jode de los estalinistas, que no creen la realidad. En los años siguientes, según él mismo me contó, Margarito llevó a la santa a Castel Gandolfo, por lo que se daba la ocasión de mostrarla. En una audiencia de los diosantos peregrinos de América Latina, alcanzó a contar su historia entre empujones y codazos al benévolo Juan XXIII, pero no pudo mostrarle a la niña porque debió dejarla en la entrada junto a con los morrales de otros peregrinos en prevención de un atentado. El Papa lo escuchó con tanta atención como le fue posible entre la muchedumbre y le dio en la mejilla una palmadita de aliento. «Bravo, figlio mío», dijo. «Dios premiará tu perseverancia». ¡Ay, ya se me secó mi... ya voy a terminar. No. Sin embargo, cuando de veras se sintió en vísperas de realizar su sueño durante el reinado fugaz del sonriente albino Luciani, un pariente de este, compresionando por la historia de Margarito, le prometió su mediación. Nadie le hizo caso, pero 2 días después, mientras almorzaban, alguien llamó la pensión de un mensaje rápido y simple para Margarito. No debía moverse de Roma, pues antes del jueves sería llamado del Vaticano para la audiencia privada. Nunca se supo si fue una broma. Margarito creía que no y se mantuvo alerta. No salió de la casa. Si tenía que ir al baño, lo anunciaba en voz alta: «Voy al baño». María Bella, siempre graciosa en los primeros albores de la vejez, soltaba su carcajada de mujer libre. «Ya lo sabemos, Margarito», gritaba, «por si te llama el Papa». La semana siguiente, 2 días antes del telefonema anunciado, Margarito se derrumbó ante el titular del periódico que deslizaron por debajo de la puerta: «Morto il Papa». Por un instante lo sostuvo en vilo la ilusión de que era un periódico atrasado que habían llevado por equivocación, pero no era fácil creer que se muriera el Papa cada mes. Pero así fue. El sonriente albino Luciani, elegido 33 días antes, había amanecido muerto en su cama. Volvía a Roma 22 años después de conocer a Margarito Duarte, y tal vez no había pensado en él si no lo hubiera encontrado por casualidad. Yo estaba demasiado oprimido por los estragos del tiempo
para pensar en nadie. Caía sin cesar una llovizna. Caía sin cesar una llovizna boba con el caldo tibio. La luz del diamante de otros tiempos que había vuelto turbia, y los lugares que habían sido míos y sustentaban mis nostalgias eran otros y ajenos. La casa donde estuvo la pensión seguía siendo la misma, pero nadie dio la razón de María Bella. Nadie contestaba en 6 números de teléfonos en el Tibor Rivero Silva. Me había mantenido a través de los años. Se me había mandado a través de los años en un almuerzo con la nueva gente de cine. Evoqué la memoria de mi maestro y un silencio súbito aleteó sobre la mesa por un instante hasta que alguien se atrevió a decir: ¿Sabutini? ¿Maicentino? Así era, nadie había oído hablar de él. Los árboles de la Villa Borghese estaban desgreñados bajo la lluvia. El galopatío de las princesas tristes había sido devorado por la maleza sin flores, y las bellas de antaño habían sido sustitutas por atletas andróginos trasvestidos de manolas. El único sobreviviente de una fauna extinguida era el viejo león, sarnoso y acatarrado, en su isla de aguas marchitas. Nadie cantaba ni se moría de amor en las trattorias plastificadas de la Plaza de España, pues la Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la Roma antigua de los Césares. De pronto, una voz que podía venir de más allá me paró en seco en una callecilla del Trastevere. Hola, poeta. Era él, viejo y cansado. Habían muerto 5 papas. La Roma eterna mostraba los primeros síntomas de la decrepitud, y él seguía esperando. He esperado tanto que ya no pude faltar mucho más, me dijo al despedirse después de casi 4 horas de añoranzas. ¿Puede ser otra cosa de meses? Se fue arrastrando los pies por el medio de la calle con unas botas de guerra y su gorra descolorida de romano viejo, sin preocuparse de los charcos de la lluvia donde la luz empezaba a pudrirse. Entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él. Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya 22 años luchando en la vida por la causa legítima de su propia canonización. Agosto 1981.